Te quiero dar la bienvenida a ti y a todos los que junto contigo se han sintonizado en esta oportunidad para recibir la palabra de Dios. Y quiero bendecirte porque estás colocado en el mejor lugar, en el lugar donde Dios te va a traer una palabra del cielo. Y el mensaje que quiero compartir con ustedes se titula Emociones o Carácter. Emociones o carácter. Las emociones son una cosa y el carácter, obviamente, es otra, y son muy diferentes. Las emociones, por lo general, entienda esto, son pasajeras. Las emociones son muy variables, cambian constantemente las emociones. Las emociones engañan a veces, y usted sabe que las emociones provienen del corazón. Jeremías capítulo 17, versículo 9. La escritura dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y pregunta, ¿quién lo conocerá? No conocemos completamente las emociones que provienen del corazón. Son engañosas. A veces incluso, la Biblia dice que son inclusive a veces hasta perversas esas emociones. No son muy buenas siempre. Es decir, muchas veces las emociones te engañan. Y hay gente que cree que no podrá perdonar por eso que le hicieron. Es decir, tiene una emoción engañosa porque cree que no podrá perdonar nunca jamás esa situación que le hicieron. Gente que dijo, si a mí me hacen eso, yo no lo soportaría. Si a mí me pasa eso, yo no lo perdonaría. Y luego, sí pudo perdonar. Sí pudo pasar eso por arriba. Es decir, en ese momento las emociones le hicieron creer que iba a actuar de una manera, pero luego terminó actuando de otra. Y también lo vemos en aquellos que creyeron que sin esa persona no podrían vivir. Y luego se dieron cuenta de que sí pudieron, de que todo eran las emociones que tenían en ese momento. Por ejemplo, acá en la iglesia, yo lo veo también. Muchas veces vienen personas a proponerme algo. Pastor, hagamos esta obra. Pastor, hagamos este ministerio. Pastor, ¿por qué no hacemos esto otro? Y luego yo compruebo si esa propuesta que me hicieron, si eso que me dijeron a mí era emocional o era por carácter. ¿Por qué? Porque pongo a esta persona, por ejemplo, al frente de esa actividad que me propuso. Y si esta persona simplemente estuvo motivada por emociones, al poco tiempo lo suelta todo. Una excusa va a aparecer, una situación va a aparecer en la que esta persona se va a desvincular de esa actividad. Oh, pero si esto que me habló esta persona es por carácter, venga lo que venga, suceda lo que suceda, se va a mantener firme, entendiendo de que a eso lo llamó el Señor. Y ahí es donde nos damos cuenta la diferencia entre actuar emotivamente basado en nuestras emociones y actuar por nuestra firmeza y por nuestro carácter. Y nuestro Señor Jesús lo explicó y nos dejó saber lo que sucede con las personas que son guiadas por estas emociones, que estas emociones son las que los controlan, las que los guían. Y nos lo explicó mediante la parábola del sembrador. Y nos dejó saber cómo operan en el reino las personas que son guiadas por sus emociones. En el reino de Dios nos lo explica de esta manera y nos dice que los que son guiados por las emociones se comportan de cierta y determinada manera ante la palabra de Dios que reciben. Y San Mateo capítulo 13, el versículo 5 nos dice así: parte cayó en pedregales. Escucha esta palabrita, pedregales, donde no había mucha tierra. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Y aquí es lo que vemos, la parte que cayó en los pedregales. Las emociones en este sentido son como los pedregales, llenos de piedra. El pedregal está cubriendo la tierra. El pedregal depende de cuántas piedras más tenga. Va a ser un poco difícil que algo pueda llegar a la tierra directamente. Es decir, si es algo líquido va a pasar, pero si es algo sólido va a costar trabajo. Es decir, el pedregal estorba para que la palabra llegue a la tierra. Y las emociones no nos dejan a nosotros que la palabra penetre a nuestra vida, que es la tierra. No nos dejan que llegue profundo. Las emociones detienen la palabra y no la dejan pasar. ¿Entiende el principio? Entonces la palabra termina siendo sembrada en las emociones.
en los pedregales. Las emociones son todos los pedregales que tenemos alrededor de nuestra vida. Y estamos llenos de pedregales, 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 pedregales y pedregales. Y piedra, 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 piedra. Lleno de piedra por todo alrededor. Viene la palabra y ¿qué hace? No puede entrar a la tierra que somos nosotros. No puede entrar a nuestra vida. No puede entrar a nuestra alma, a nuestro espíritu y sembrarse allí. No se puede plantar en nuestro interior, sino que se queda ¿dónde? En los pedregales, en las emociones. Las emociones no dejan y al final la palabra termina siendo plantada en el pedregal, en la emoción. El enojo es una emoción y no deja pasar la palabra de Dios. Esto es lo que sucede. Termina plantada en los pedregales, no pudo entrar a la tierra. El desánimo es un pedregal y no deja pasar la palabra, es una emoción. La tristeza no va a dejar pasar la palabra, porque usted lo que tiene son pedregales de tristeza, pedregales de desánimo, pedregales de enojo. Estas emociones son estos pedregales, estas piedras que nos estorban e impiden que esa palabra pueda ser una raíz en nuestro interior, pueda en nosotros estar arraigada y afianzada para que nada la pueda mover ni la pueda quitar. Si la palabra de Dios no echa raíz en nuestra vida, entonces se va a secar. Escuche bien, y vamos a terminar vacíos, sin palabra de Dios. La pregunta es, ¿qué pasa cuando la palabra de Dios cae sobre estos pedregales, sobre estas emociones y no penetra en nuestro interior? Cuando la palabra de Dios, cuando la palabra que recibimos, la que necesitamos, de la que supuestamente estamos nosotros sostenidos y creyendo, cae sobre los pedregales, sobre las emociones, la palabra de Dios le pasan dos cosas. Número uno, se quema. Número dos, se seca. Wow. San Mateo capítulo 13, versículo 6, lo dice así. Pero salido el sol, y aquí estamos hablando de esta palabra, de esta semilla que cayó en pedregales. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Salido el sol, que representan los problemas, las situaciones, los conflictos, las vivencias cotidianas y conflictos que nos suceden. Salido el sol, se quemó y como no tenía raíz, se secó. Cuando sale el sol, cuando le da el calor a la palabra, como no estuvo adentro, como nos da el sol y nos da el calor, nos dan los problemas, el resultado es una inestabilidad emocional. Y las personas con inestabilidad emocional, dice esta escritura que acabamos de leer ahora, siempre se están quemando. Salido el sol, se quema. Y entonces vemos que siempre el sol quema la palabra, nos quema a nosotros. Las piedras, que son las emociones, no dejan que se eche raíz. Es por eso que se secan. Al final terminamos secos sin palabras. ¿Por qué? Por las emociones. La emoción nos secó la palabra de Dios. Tuvo el poder de secarla. ¿Por qué? Porque usted simplemente está con las piedras, las emociones por delante. No puede penetrar la palabra. Y lo único que nos puede dar a nosotros la raíz que necesita esa palabra se llama carácter. El título de este mensaje es ¿emociones o carácter? Lo único que puede hacer que esa palabra penetre y eche la raíz que usted necesita es una palabra bien interesante e importante en nuestra vida que se llama carácter. Y el carácter trabaja primero hacia adentro y después hacia afuera. Si la palabra no hizo una raíz hacia adentro, no va a poder salir hacia afuera. Estos son personas que nunca pueden sacar una palabra hacia afuera. Siempre necesitan palabra y palabra y palabra. Y es un hueco profundo, es un vacío que nunca se llena. No se sacian. Y Jesús dice, el que tenga hambre, el que tenga sed, que venga a mí, coma y beba. Pero estas personas siempre están comiendo, siempre están bebiendo y jamás se sacian. Y a mí me debe saciar la palabra de Dios. A mí me debe llenar. La Biblia dice que mi copa está rebosando, no que mi copa siempre está vacía. Tiene que estar rebosando. Tiene que llenar un punto en que yo tenga la llenura del Espíritu Santo, la llenura de la palabra de Dios. No que siempre esté quemado y seco. No. La parte que cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, Jesús nos explicó que brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra.
Las emociones hacen que las cosas salgan pronto. El emotivo se dispara pronto. El emotivo lo suelta todo pronto. ¡Ay, qué feo! ¡Ay, qué horrible! ¡Ay, qué esto! Y rápido suelta la expresión emotiva de lo que sea que esté viviendo. Así sea el llanto, y explota en llanto en cuanto le dicen cualquier cosa. Explota en enojo en cuanto le sucede cualquier cosa. Porque está actuando en emociones. Ahora, el carácter, ese no brota pronto. El carácter sabe controlarse. El carácter sabe aguantar hacia adentro. El carácter se ejerce mediante el dominio propio, porque primero el carácter va hacia adentro a establecer una raíz. El carácter es como la historia del bambú. Se siembra el bambú y usted no lo ve. Usted cree que eso nunca tuvo resultado, pero el bambú está por 7 años trabajando, echando una raíz profunda hacia adentro. 7 años sin usted ver que crece la planta. Pero a los 7 años, cuando la raíz buscó la roca más profunda y más sólida, y allí se estableció, entonces el bambú va hacia arriba. Y es una de las plantas más altas que hay. Y vemos el árbol del bambú hermoso, con un follaje tremendo. Y vienen los vientos, y vienen los azotes y las tempestades. Y el bambú, y vuelve de nuevo. Y ahí está. No se fue por el primer vientecito que vino. Así es el carácter en nosotros. Por eso hay gente que todavía usted los ve, que sigue luchando con cosas que quiere cambiar, pero no puede cambiar. ¿Sabe por qué no las puede cambiar? Porque no tiene el carácter. Y esto es solo emocional. Ay, yo quiero cambiar esto. Ay, ay, yo quisiera ya nunca más reaccionar así. Yo quisiera nunca más portarme así. Pero al final termina volviéndolo a hacer. Porque no tiene el carácter. Lo único que tiene son las emociones. A las personas emocionales se les seca muy rápido la palabra de Dios. Y Jesús nos explica el principio de esta manera. San Mateo capítulo 13 versículo 20. Y véalo conmigo, dice así. El que fue sembrado, y esta es la explicación propia por Jesús, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Este es el que fue sembrado en pedregales. Es decir, oye la palabra y al momento la coloca ¿dónde? En el área emocional. Los pedregales, el área emocional, las piedras, el enojo, la depresión, la tristeza, la angustia, el llanto o la alegría, el gozo, la efusividad. Y al momento se goza con la palabra. ¡Uf! Tremendo mensaje. ¡Oh! Esa palabra sí que estuvo. ¡Ish! Oiga, Dios sí que habla. Gloria a Dios por esa palabra. Pero no pasó mucho tiempo y esa palabra se le quemó y se le secó muy rápido. Es decir, no la puso por obra. No se mantuvo firme en esa palabra. Eran emociones, son los pedregales. Y usted tiene que aprender a quitar esos pedregales de una vez y por todas. Pero aquí es donde entra el carácter. Cuando usted sabe discernir dónde están estos pedregales que no dejan que esta palabra haga una raíz en mi interior. Por eso se les seca y se les quema muy rápido. Entienda esto. Este es el principio que nos enseña el Señor. Esta es la palabra de Dios que nos habla a nosotros. No se mantienen firmes en la palabra de Dios. Quieren arreglar los problemas matrimoniales y tienen todo el deseo y se hacen promesas para cambiar, promesas para mejorar, promesas de superar y ser diferentes. Hasta se prometen a sí mismos. Oh, yo sí voy a hacer esto. Yo nunca más voy a volver a ser así. Yo no. Pero eso dura poco. Porque es solo emoción. No es carácter. Y él llega emocionado y le dice, mi vida, ahora sí voy a hacer otro. Vio las lágrimas de ella, se emocionó, tuvieron un encuentro. Pero se quedó todo en la emoción. A la hora de ponerlo por obra, ella se volvió a enojar, él se volvió a molestar, cada uno aló para su lado y se olvidó de lo que habían tratado de hacer, de las palabras que hablaron y de lo que se quisieron poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque no hubo carácter. Las emociones no son carácter. San Mateo 13:21 continúa y dice la explicación de Jesús, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¡Wow! Oiga, Jesús sí que sabía darle una correcta explicación a cada una de las situaciones que se nos presentan a nosotros en la vida. No tienen raíces. Y aquí está el punto que le he venido diciendo desde un principio. Por lo que no se pueden mantener firmes, les dura poco.
Son gente que la risa les dura poco, la alegría les dura poco, la paz les dura poco. Y luego aplican principios del mundo y dicen, la risa o la alegría o la paz dura poco en casa del pobre, dice el refrán. No, hombre, no, en primera yo no soy pobre y en segunda ni la risa, ni la alegría, ni la paz me puede durar poco, porque yo tengo la paz de Cristo permanentemente en mi corazón. Y usted tiene que entender este principio. Hay gente que al año se le acaba, otros a los pocos meses, otros a los pocos días. Y aquí es donde usted entiende que simplemente ese comportamiento estuvo basado en emociones. Un comportamiento emocional. Y te conduce el comportamiento basado en emociones, te conduce a una vida de frustración. Entonces estás frustrado contigo, estás frustrado con Dios, estás frustrado con la iglesia, estás frustrado con tu vida, estás frustrado con tu matrimonio, estás frustrado con tu trabajo, estás frustrado con tu negocio, estás frustrado con tu relación, estás frustrado con tus hijos. ¿Por qué? Porque no ves la victoria. Y estás viviendo una vida de frustración, todo es pura emoción, todos son los pedregales. Cada vez que viene la aflicción, porque la aflicción va a venir. Esto es cuestión de tiempo que la aflicción llegue. Cada vez que viene la aflicción, se quema y se seca la palabra de fe y de esperanza que te sostenía y te fortalecía. Y entonces, sin una palabra de fe y de esperanza que te fortalezca y te sostenga, se quema y se seca. Te desmoronas, tu vida por dentro se desmorona. Por eso, cada vez que viene la aflicción, estas personas emotivas terminan derrotados. Y ahí vienen los ciclos depresivos. Para arribita y para abajo, para arribita. Pero qué diferente es una vida de carácter. Oiga, es una vida de carácter. Jesús lo compara con el que edificó su casa sobre la roca. Jesús dice que descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. El carácter te hace mantenerte firme. El carácter de fe te sostiene. Hebreos capítulo 11, versículo 1, la escritura dice así: es pues la fe, ¿qué cosa? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que estás esperando, estar convencido de lo que todavía tú no ves. En otras palabras, usted está convencido de lo que usted no ve, lo verá. Va a pasar, va a suceder. Y ahí donde usted me está escuchando ahora mismo, usted debería repetir internamente estas mismas palabras. Lo que no estoy viendo todavía, lo voy a ver a mi favor. Entienda esto, que lo que usted ve, lo que usted mira, lo que usted observa a su alrededor, eso le va a causar una emoción. Eso le va a causar pedregales. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué bueno! ¡Uy, qué feo! ¡Ah, qué malo! Si usted mira los problemas matrimoniales que pueda pasar, esto le va a causar una emoción, ya sea de disgusto, ya sea de enojo, ya sea de tristeza, ya sea de dolor. ¿Me entiende ahora? Pero lo que usted no ve, eso causa carácter. Usted no ve que todavía los problemas están resueltos. Usted no ve que todavía haya luz al final del túnel por toda la oscuridad que está atravesando ahora. Pero eso va a cambiar. Ahora usted empieza a sacar carácter. Esto se va a arreglar. De esta yo voy a salir. Dios me va a dar lo que yo estoy pidiendo. Yo voy a ver la mano de Dios obrando en mi vida. La gloria de Dios se va a manifestar en mí. Me va a llegar lo que estoy esperando. Me va a pasar. Dios me va a ayudar en esta. Ahí empezó a aflorar el carácter. Porque usted no está viendo nada de eso, pero lo está creyendo. Lo está confesando en fe, lo está sacando a la vida como palabra de Dios y se está aferrando a ello. El que tiene carácter es el que tiene un lenguaje diferente con el Señor. El que tiene carácter le dice al Señor, Salmo 119, versículo 49. Y dice así: acuérdate, Señor, de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Acuérdate, Señor, que aún sigo sostenido, que aún sigo creyendo, que aún sigo aferrado, que aún sigo afirmado, que en mí todavía tiene una raíz esa palabra que tú soltaste y que yo la recibí y la creí. Esperar sin carácter. Si usted está esperando en una palabra de Dios sin carácter, si usted está esperando en su vida algo sin carácter, esperar sin carácter le va a causar desespero.
Esperar sin carácter le va a causar tristeza y angustia, porque las emociones son las que entonces están controlando y dirigiendo su espera. Entonces usted va a terminar sin fuerzas. Esperar sin carácter es terrible, pero esperar con carácter, eso lo cambia todo, porque esperar con carácter causa determinación, consagración y entrega. Usted está consagrado, determinado y entregado, que está creyendo de que va a haber la mano de Dios. Y siempre va a estar fortalecido por la palabra de Dios que habita en tu interior. Aún estamos en el mes de enero. Aún estamos a principios de año. Hagamos esta resolución. Hagamos el compromiso de que este año vamos a desarrollar en nuestras vidas el carácter de Cristo. Que este año va a tener lugar en nosotros el carácter de Cristo. Que las emociones van a estar sujetas y controladas por el dominio propio, que es un fruto del Espíritu Santo. Necesitamos la raíz de la palabra en nuestro interior para lograr desarrollar el carácter. Hoy mi oración, en esta oportunidad mi oración va dirigida a todos aquellos que aún están luchando con las emociones. Y a todos aquellos que también se mantienen firmes por el carácter. Ahí voy a dirigir mi oración en esta oportunidad. Y donde tú estás ahora, extiende tu mano porque voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por todos aquellos que aún luchan con emociones, que aún luchan con situaciones emotivas, que todavía alrededor de su vida hay pedregales que no permiten que haga raíz la palabra tuya. Padre, yo te pido, Señor, que en cada uno de ellos se desarrolle el carácter, que puedan echar fuera esos pedregales, que puedan limpiar todo el terreno que ha impedido que tu palabra pueda dar fruto en sus vidas. Padre, yo te pido, Señor, que les des revelación, que les des sabiduría, que les des firmeza, que habite la determinación en su interior. Por lo tanto, te ruego, en otras palabras, que se desarrolle en ellos tu carácter. Padre, en el nombre de Jesús te pido por aquellos que firmemente resisten al diablo. Tu palabra dice, Señor, que si los resistimos, Él huirá. Pero no se puede resistir al diablo, Padre, sin algo que se llama carácter. De lo contrario, resistimos hoy y mañana bajamos los brazos. Padre, fortalece al que tiene carácter. Dale mayor todavía. Dale, Señor, mayor sabiduría, mayor templanza, mayor firmeza y concédele victoria, como dice tu palabra, por sobre todas las cosas. Padre, en el nombre de Jesucristo he orado a ti. Bendigo tu vida, bendigo los tuyos, bendigo la palabra que has recibido y has creído. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones y hasta la próxima.